ahora sí. Ya, entonces vamos a partir determinando el polinomio característico de las primeras ecuaciones, de donde vamos a sacar la base de soluciones de las ecuaciones no homogéneas, porque todas las que puse en esta parte son no homogéneas, para determinar simplemente el polinomio característico y así sacar la solución de la EDU. ¿Ya? Entonces tenemos que el polinomio característico es como... Ya, lo voy a hacer y luego lo voy a explicar mejor. El polinomio característico de esta EDO sería el lambda cuadrado menos 10 lambda más 21. Es como tomar lo que estaría haciendo el operador diferencial de esto y darle una constante lambda. Por ejemplo, esta sería y derivada de 2 veces y, entonces el lambda está al cuadrado. Esta sería una vez, entonces sería el lambda, y esta no tendría ningún operador diferencial, sería como el operador identidad, entonces sería simplemente 21. ¿Qué hacemos con el polinomio característico? Entonces lo que hacemos es obtener las raíces. Entonces obtenemos las raíces desde igualarlo a 0. Entonces sería del polinomio es igual a 0 y nos quedaría una ecuación de segundo orden, por decirlo así, pero en este caso simplemente sería lineal. Más 21 y esto va a ser igual a 0. Entonces si factorizamos sería menos 7 y menos 3 igual a 0. Entonces vamos a tener dos soluciones que van a ser y estas dos soluciones son reales y son distintos. ¿Por qué es importante decir qué tipo de soluciones tengo? Porque en el teorema 1 del resumen, la tipo de soluciones nos va a dar el tipo de solución que va a tener la EDU. Por ejemplo, tenemos los casos de los reales iguales, de los reales distintos y de los complejos conjugados, que son el 3 tipos de solución que vamos a tener para las raíces del polinomio característico. En este caso son reales distintas, entonces la solución va a tener la forma de a e a la lambda 1x más b e a la lambda 2x. Y como ya tenemos lambda 1 y lambda 2, va a ser era 7, x más 3x. Y como la EDO es homogénea, entonces esta solución corresponde a la solución de la EDO. Como ven, usar el polinomio característico simplifica caleta el calcular las ecuaciones diferenciales. Y ahora lo que nos piden también es la base. La base de soluciones va a ser de este tipo y va a corresponder a los elementos que van a generar el espacio de soluciones de la ecuación diferencial. Ahora, si se acuerdan de álgebra lineal, la característica de una base es que es linealmente independiente y genera. Ahora, es directo por los teoremas del apunte que la base de las soluciones cumple esas dos características. Y en este caso va a ser simplemente las soluciones que obtuvimos sin considerar las constantes. Ya, ¿hasta ahí se entiende? ¿Alguna duda? Esta parte es bastante mecánica, es repetir el proceso una y otra vez, y en general así se van a sacar los polinomios característicos. Ya, bien. Y en este caso no podemos determinar las constantes porque no nos están dando ninguna condición de borde o alguna condición inicial. ¿Ya?
Bueno, voy a saltarme el problema 2, porque es un poco más de lo mismo, pero voy a pasar al problema 3 y al problema 4 de la P1. ¿Ya? Igual va a estar en la pauta ese problema, pero es para alcanzar a hacer todo. Bien, entonces tenemos que la 3 es i2' más 4i', 4i con i0 es igual a 1, es igual a 3. Bien. Entonces ahora tenemos un problema que nos está dando las condiciones iniciales, entonces vamos a poder determinar las constantes. Partimos determinando el polinomio característico de esta EDO, que vendría siendo, nuevamente sería lambda cuadrado más 4 lambda más 4. Entonces calculamos las raíces. No falta que esté igual a 0, no sé si es necesario, pero... Sí, es que, o sea, el polinomio en verdad es esto. Lo que hacemos es igualarlo a 0 para encontrar las raíces. Pero si me piden el no. polinomio, O con sea, que me de esto refiero basta. el ejercicio como el 3. O sea, cuando dice i' más 4i' más 4i igual 0, pero ahí no puso el igual 0, no sé. Ah, sí, perdón. Ahora sí. A veces, bueno, yo me equivoco mucho cuando escribo, entonces trato de concentrarme lo más que puedo, pero es como me distraigo caleta cuando hago los auxiliares desde la casa. Entonces, si de repente ven alguna pifia, díganme nomás. Y hay un i' Ya, extra, pero no sé si es necesario. pucha. Ya, ahora sí. Ya, perdón, ahora sí. Ya, entonces tenemos que el polinomio va a ser esto, y vamos a sacar las raíces, que sería igualar esto a 0. Y como pueden darse cuenta, esto es simplemente más 2 al cuadrado. Entonces, ahora vamos a tener que las dos raíces van a ser iguales a menos 2. Entonces, y1 va a ser igual a lambda 2, es igual a lambda, y esto va a ser menos 2. Entonces, ahora tenemos otro caso, que son los reales iguales. Y este tipo de solución se va a expresar con i de x es igual a la lambda x más x b a la lambda x. Ya, esto es como la fórmula por defecto para orden 2, pero por ejemplo, si yo tuviera n soluciones iguales, entonces cada vez tendría que ir sumándole como un factor a x hasta llegar a n, por las n veces que se me va a repetir. Eso lo vamos a ver después mejor cuando veamos las ecuaciones de orden superior, que me parece que va a ser la próxima clase. Pero para dejarse la idea dándole vueltas, se los menciono ahora. Entonces, reemplazando los valores de lambda, con 3 lambda cuadrado. ¿Cómo? Al que hizo la duda por el chat, Cristóbal. Ah, sí, ese es el número 3 porque estoy en el ítem 3. Por eso le puse el puntito, si quieren les hago como ahí. Ya. Bueno, reemplazo lambda. Y me quedaría x a la menos 2x con a, b perteneciente a los reales. Ahora, en este caso, tenemos las condiciones para determinar a y b, que son las que están acá. Ya, entonces nos dicen que i en 0 vale 1. Eso significa que cuando x es 0, y vale 1. Y reemplazamos eso acá, y nos tiene que dar a menos 0 más 0
por e a la menos 0. Y esto se me anula. Y esto es 1. Entonces a es igual a 1. Y luego me dicen que y' de 0 es igual a 3. Calculemos y' de x, que en este caso va a ser menos 2 a e a la menos 2x más, y acá hacemos regla del producto, y nos queda b e a la menos 2x cuando derivo x, y menos 2x b a la e menos 2x cuando derivo e. Y ahora evaluamos y' en 0, y este término se va a ir porque va a quedar multiplicando por 0, y estos dos van a quedar en e a la 0 es 1, entonces nos queda menos 2a más b, y eso tiene que ser igual a 3. Pero nosotros ya conocemos a y es igual a 1. Entonces me queda menos 2 más b es igual a 3, entonces b es igual a 5. Y ahora, como esta era la solución que teníamos en un inicio, y ahora conocemos a y b, entonces y de x es igual a 1 a la menos 2x más x por 5 a la menos 2x. Bueno, en general, estos son problemas como sencillos que elegí para empezar, pero este me gustaría verlo en mejor detalle porque es de ir evaluando casos, y en general siempre salen problemas de evaluar casos en los controles, y bueno, creo que les va a servir. Tengo una duda. Dime. ¿Por qué en el anterior no se multiplica por x la constante y en el segundo sí? Ah, ya. Es que, a ver, voy a compartir esta pantalla ahora. Ya. Entonces, este es el resumen que había puesto en el auxiliar. Y lo que estamos usando es el teorema 1, que vamos a tener los casos para las raíces. Según lo que nos salgan, tenemos la forma en que va a ser la solución de la ecuación homogénea. En el primer caso, teníamos que eran reales distintos, que sería este caso. Entonces, esta va a ser el tipo de solución, que va a ser simplemente la exponencial por la raíz con x con una constante asociada. En este caso teníamos que los dos reales eran iguales. Entonces por eso teníamos que iba a tener un x. Les comentaba aquí, cuando veamos las ecuaciones de orden superior, van a entender mejor este tipo de ecuación. Porque cuando tengamos, ahora son solamente dos, pero cuando tengamos n soluciones iguales, este x va a ser x a la n. Y eso, con eso, según yo, se entiende mejor de dónde salen estas cosas. El último caso, que es el que todavía no vemos, es cuando son complejos conjugados. Entonces, si tengo un complejo de la forma o más menos i por un w, entonces vamos a poder expresarlo de esa forma, en formas exponenciales complejas, o en forma de expresiones trigonométricas con senos y cosenos, que es algo que quizás vieron en Moderna, cuando ponen los movimientos de las curvas, de las ondas, siempre son senos y cosenos. ¿Por qué? Porque en general son expresiones complejas que están sacándoles la solución. Ya, muchas gracias. Me quedó súper claro. Bueno, ahora voy a compartir de nuevo acá. No, lo corté. Pucha. Ya, así. Bueno, entonces ahí encontramos la solución de Saedo.
Consulta, ¿ven bien o lo alejo más, lo acerco más? Que de repente como que van copiando y no sé si alcanzan a copiar. Así se ve súper. Ya, bacán. Entonces pasemos a la 4 y luego empezamos con problemas más complejos. Es A y 2 prima. ¿Verdad que lo voy a encerrar así mejor? Para que no se... ¿Mm? ¿Alguien dijo algo que no alcancé a escuchar? Ya. Entonces ahora tenemos esta expresión donde A, B y C son reales con A distinto de 0 y tenemos que evaluar los casos. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es transformar esta expresión a una normalizada, es decir, vamos a despejar y 2 prima, perdón. ¿Por qué? Porque en general, sí, en general los teoremas aplican a las ecuaciones diferenciales normalizadas. Así que tengan ojo con eso porque de repente les pueden cambiar los resultados, en especial cuando empecemos a trabajar con orden superior y con este tipo de expresiones de evaluar por casos. A veces cuando son números no importa, pero en este caso sí va a importar. Bien, entonces expresamos la normalización y vamos a tener que I 2' más B partido en A más C partido en A igual a C. Y sacamos su polinomio característico, que va a ser lambda cuadrado más B partido en A lambda más C partido en A. Bien, y ahora sacamos las raíces en su forma más general, que vamos a hacerlo usando el mítico menos B más menos B cuadrado menos 4AC partido en 2A. Y sería menos B partido en A más menos la raíz de B cuadrado A cuadrado menos 4 por C partido en A partido en 2 veces A, que es 2. Y simplificándolo un poquito, es igual a menos B partido en 2A más menos raíz de B cuadrado partido en 4A cuadrado menos C partido en A. Ahí lo que hice fue meter el 2 dentro de la raíz y pasa como un 4. Entonces ahí queda el 4 y ese 4 se va, por si acaso. Ya, entonces ahora tenemos que evaluar los casos. Nosotros sabemos de los cursos anteriores de cálculo. Un segundo. Denme un segundo, por favor. Ya, disculpen. Nosotros sabemos de lo anterior de intro al cálculo que nosotros vamos a saber qué tipo de solución tenemos dentro de la raíz, si esto va a ser mayor a 0, menor a 0 o igual a 0. Y eso es lo que vamos a estudiar para determinar los casos, porque nosotros sabemos que el tipo de solución que vamos a tener depende si las raíces son reales, complejas, conjugadas, y cuando son reales, si son iguales o si son distintas. Entonces, veamos el primer caso, que es cuando esto va a ser mayor a 0. Y lo voy a pintar ahí para diferenciar. ¿Qué va a pasar en este caso? Entonces voy a tener esta constante más algo que va a ser real,
y esta constante menos otra cosa, menos esa misma cosa que va a ser real. Entonces, lo que me está diciendo es que voy a tener dos soluciones reales distintas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si esto fuera 1 y lo que saliera de la raíz fuera 3, entonces si tengo menos 1 más 3 es distinto si tengo menos 1 menos 3. Por eso son dos raíces reales distintas. Entonces la solución en este caso va a ser una constante por la primera raíz más otra constante por la segunda raíz. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Ya, ese fue como el caso que vimos anteriormente. Ahora veamos el siguiente caso. ¿Qué está pasando en camión? No sé si se escucha mucho. Que es si esto es menor que 0. Ya, si esto es menor que 0, significa que esto dentro de la raíz es menor que 0 y voy a estar tomando la raíz de un negativo. ¿Qué significa eso? Que voy a tener números complejos porque este término me va a botar un i. Como eso está pasando, entonces voy a tener que van a pertenecer a los complejos y de hecho voy a tener una constante más una parte imaginaria y luego la misma constante menos otra parte imaginaria. Entonces voy a estar teniendo el caso de los complejos conjugados. Ahora, si decimos que esto de acá, esto lo llamamos el O y esto lo llamamos WI, entonces la expresión de I de X va a ser AE a la OX por... no. Bueno, lo voy a expresar de las dos formas. Por A, E, I, W, X más B, E, menos I, W, X. Que más comúnmente lo van a ver en física como esto. Ambas formas son válidas de escribirlo y en general trabajen con la que les acomode más simplemente. ¿Por qué son iguales? Porque si recuerdan de intro al álgebra, esta es notación polar para números complejos y si se trabajan pueden demostrar que va a ser análogo a escribirlo con senos y cosenos. Una pregunta. Dime. Ahí nos falta incluir un i acompañando al seno, multiplicándolo. No, cuando estamos trabajando con senos y cosenos, lo que tiene de cómodo para trabajarlos es que no incluimos el i. Ya. Okay, me Porque acuerdo cuando representan el seno y coseno en forma exponencial, estos tienen una componente imaginaria. Ya, que yo recordaba que la forma polar era de forma coseno y seno. Entonces me confundí. Sí, si quieren después le puedo subir como material anexo cómo pasar de la forma exponencial a la forma trigonométrica. Que en este momento no me acuerdo mucho de la conversión que era, pero ya, se los dejo entonces. Ya, gracias. Sí, pero son cualquier constante, entonces dejemos esta como C1 y C2. ¿Ya? Porque en verdad igual se están haciendo cosas entre medio y sí es más claro dejarlo con C1 y C2. Ya. ¿Hasta acá alguna duda aparte de eso? Ya. Y nos queda ver el caso de cuando son iguales a 0.
volvemos acá, y si esta parte es igual a 0, entonces me queda que las dos raíces van a ser iguales a esto. Entonces voy a volver al caso de tener dos reales iguales. Y como tengo dos reales iguales, la solución, dos reales iguales, la solución va a ser y a la e de x es igual a e a la lambda x más bx e a la lambda x. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Entonces pasemos a la pregunta 2. Ya, esta pregunta es un poco rara, pero es el tipo de cosas que podrían preguntarle. Entonces preferí verla igual, que quizás no es muy intuitivo y por eso preferí ponerla a que la estudiaran como solos. Una Ya, pregunta, entonces, dime. los coeficientes A y B que nos dieron esta última cuando son dos reales iguales, no son los mismos A y B que cuando eran reales distintas, ¿cierto? No, o sea, son constantes, pero que al final estos A y B son una constante que va a depender de las condiciones iniciales. Ahora Claro. sí, yo como que cada vez que hago un nuevo caso, es como que hago borrón y cuenta nueva y no pesco el caso anterior, por eso estoy repitiendo cada rato A y B. Ya, perfecto. Ujú. Gracias. Ya, entonces ahora nos dicen, voy a anotar la expresión de acá, que tenemos la siguiente ecuación. Ya. Bueno, les voy a compartir acá el enunciado. Ya. Nos dicen que tenemos la ecuación diferencial de segundo orden normalizada a coeficientes constantes, que es esta, y nos dicen que ambos son reales. Ahora nos piden usar la notación de operadores y polinomios característicos para demostrar que la solución general de la EDO está dada por esta expresión de acá. Bien, entonces hagamos. Ya. Entonces la indicación es usar la operación, la notación de operadores diferenciales y su relación con el polinomio característico de la ecuación diferencial. Ya. Si escribimos esta expresión como su notación diferencial, esto vendría siendo, como esto se derivó dos veces, vendría siendo d cuadrado por i más a1, y esto se derivó una vez, entonces sería solamente un d en i más a0, que esto sería de 0, porque no lo estoy derivando ninguna vez en i. Y esto va a ser igual a 0. Ahora, algunos apuntes pueden decir que este de 0 es el operador identidad. Y esto es igual a i, simplemente. Es como para dejarlo todo concordante en notación de operadores. ¿Ya? Entonces, ahora podemos también, esta va a ser una de las cosas que vamos a usar. La otra cosa que vamos a usar es el polinomio característico, que va a ser más a1 más a0. ¿Ya? Entonces, ya.
lo que nos dicen es que podemos llegar a la expresión de abajo a través de usar las raíces del polinomio característico para encontrar la solución de y de x. Entonces, calculemos las notaciones de esto, o sea, las raíces de esto. Si calculamos a 1 lambda más a 0 es igual a 0, entonces vamos a tener que 1,2 es igual a menos a 1 más menos la raíz menos 4 a 0 partido en 2. Ya, esto lo voy a dejar resaltado. Ya, entonces, si sabemos las raíces del polinomio, de una forma conveniente de escribirlo es así. ¿Por qué? Porque es como lo que estábamos haciendo anteriormente, que directamente factorizábamos por las soluciones que ya conocíamos. Ya, ahora nosotros no sabemos qué tipo de raíces son estas. No sabemos si son reales, reales o complejas, ni si son iguales o distintas, porque no nos están dando más información de esto. Entonces nosotros no podemos llegar y suponer un tipo de solución para la ecuación diferencial, y por eso es que tenemos que hacer como todos los pasos detrás sin nunca suponer nada acerca de esto. Lo único que nos están diciendo es que ambos son reales. Entonces, ya. Lo que yo voy a hacer ahora es que yo esto de acá lo voy a volver a escribir, pero de una forma distinta. Entonces esto de acá lo voy a remarcar en azul para que tenga un poco más de orden esto. Y ahora lo voy a poner acá de nuevo, de esta forma. ¿Qué hice? Simplemente dejé todas las partes de los operadores a un lado y dejé el i a otro lado separado. Ya, hasta ahí todo bien. Ya, y si notan acá, como les había mencionado al principio, la notación entre operadores diferenciales y el polinomio característico es muy análoga. Si se fijan acá es como lo mismo, pero en vez de un lambda, tengo un d. Entonces las raíces de los operadores diferenciales vendrían siendo las mismas raíces del polinomio característico. Y de hecho eso creo que está demostrado por ahí en el apunte. Bueno, entonces lo que voy a hacer es volver a escribir esto, pero de esta forma. Entonces voy a tener que esto va a ser lo mismo, solo que ahora va a estar en función de las raíces del polinomio característico. Hasta ahora, recapitulando, lo que he hecho es solamente hacer pasos a partir de las definiciones y teoremas sin asumir nada entre medio, porque no puedo. Hasta ahora no he hecho nada ilegal. ¿Ya? Ya, yo sé que es raro, pero estos problemas son raros y hay que ir jugando con todo lo que tenemos de herramientas detrás. Ya, porque ahora se pone todavía más raro. ¿Cómo puedo yo encontrar la solución si tengo esto? ¿Y cómo puedo llegar a algo de la forma en que me muestran en el enunciado, que es con constantes y una integral? ¿Alguien tiene alguna idea?
lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, ¿hacer un cambio de variable? Sí, eso voy a hacer ahora. Pero quizás es muy poco intuitivo, así que, pero la intuición está bien. Voy a hacer un cambio de variable. Voy a llamar a esto de acá Z. Entonces voy a tener que es igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Si ahí va un 1. Si esto es igual a 0, significa que voy a tener lo siguiente. De z menos lambda 1 z es igual a 0. Que es lo mismo que tener z prima menos y lambda 1 z es igual a 0. Y si uso el factor integrante o bueno, cualquier tipo de forma de resolver E2 básicas que les acomode, voy a llegar a que z va a ser igual a una constante por e a la constante que acompaña acá por x. Ya, entonces hasta ahora lo único que hice fue ocupar las definiciones de lo que serían los operadores diferenciales, mezclarlas con las del polinomio característico y hacer un cambio de variable. Son puras cosas que ya han hecho antes. Pero en este problema se tienen que usar de forma no tan intuitiva quizás. Al menos con este problema cuando lo vi la primera vez fue como que dejar que me metieran todos los golazos hasta que de repente lo entendí. Entonces entiendo si es que no están cachando mucho todavía. Ya, entonces tenemos esto, pero también sabemos lo que es z. Y tenemos que esto va a ser igual a z, lo que corresponde a una ecuación diferencial no homogénea. Y ahora, si pasamos como acá y acá, y lo dejamos igual a z, tenemos que esto va a ser igual a di menos lambda 2i, y este va a ser igual a z. Que es lo mismo que tener i' menos lambda 2i es igual a lo que tenemos acá arriba, porque ya sabemos lo que es z. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar el factor integrante menos lambda 2 por x, porque recuerden que en general vamos a asumir que y siempre va a estar en función de x, por tanto z va a estar en función de x, y vamos a llegar a que esto queda en como i e a la menos lambda 2x prima es igual a e, y esto quedaría lambda 1 menos lambda 2x. Y ahora esto ya se va pareciendo a lo que teníamos en el enunciado que tenemos que llegar. Entonces vamos bien. ¿Qué hacemos ahora? Integramos. Y lo voy a poner acá para tener un poquito más de espacio. Bueno, la integral de la derivada nos queda lo mismo. Y esto va a ser igual a la integral de todo esto, que como A es una constante, lo voy a dejar afuera. Y esto en dx más otra constante. Entonces llegamos a esto. Y si pasamos este factor hacia la derecha para despejar x, vamos a llegar
a I de X es igual a E a la lambda 2X por la integral de acá más B E a la lambda 2X, que es justamente lo que nos estaban pidiendo demostrar que se podía llegar con A y B como C1 y C2. Ya. Ahora recapitulemos porque sé que es un poco enredado. Nos dan esta expresión de acá, son solo diciéndonos que estos dos son reales. Y nos piden llegar a demostrar que la solución está dada por esta expresión. ¿Cómo lo hacemos? Primero usamos la notación de diferenciales, de operadores diferenciales. Entonces, esto corresponde a decir que cada d va a estar elevado a la exponente de la derivada que estoy tratando. Por ejemplo, acá derivo 2 veces, entonces d va a estar al cuadrado y así. Y lo expreso en su forma de operador diferencial. Luego obtengo su polinomio característico, del cual saco las raíces, que van a ser estas de acá. En general, solemos tomar el primero como el positivo y el segundo como negativo, pero eso es a gusto de ustedes en verdad. Lo único que me interesa es que va a haber dos raíces que yo no voy a conocer y que puedo volver a expresar el polinomio característico a través de esas raíces. Y no solo eso, sino que puedo expresar esta expresión de acá, primero como un factor de y segundo a través de las raíces del polinomio. Luego, con eso llego a esta expresión donde voy a aplicar un cambio de variable. En esta parte lo pude haber aplicado en cualquiera de las dos, por si acaso, y me queda algo mucho más simple. Y de hecho es algo que puedo resolver con los primeros métodos para resolver ecuaciones diferenciales que vieron en el curso, que en este caso use factor integrante. Ahora me queda volver ahí, porque siempre que hago un cambio de variable, luego tengo que volver a la variable original en la que estaba trabajando, y para ello ocupo el mismo cambio de variable que usé, pero este cambio de variable es a través de una ecuación diferencial. Entonces tengo que volver a resolver la otra ecuación diferencial para llegar a y nuevamente. Y uso factor integrante y llego a una expresión para y. Y entonces llegué a la forma general de lo que podría ser la solución de y en este caso. Y de hecho esta solución siempre se va a cumplir para una ecuación diferencial de segundo orden normalizada de ese tipo. ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo una duda, que de repente cuando sacabas el e elevado no sé cómo es esa letra griega, 1x, ¿Sí? es como un método de factor integrante que lo sacáis de la manga más rápido, ¿no? Ah, sí, que no quise demorarme haciendo como el factor integrante acá, Sí. pero No, está bien, era está lo bien. mismo, como e a la menos lambda 1 x. Y hacemos lo mismo que hice acá abajo, que Gracias. agruparlo e integrar. Sí, o sea, cuando ya, ya se pasa como el control 1, que lo que para ustedes sería tarea 1, ya no tienen que hacer como todos los pasos, ¿ya? Si pueden hacer como de acá hasta acá, está bien, ¿ya? Ahora, en la tarea 1, traten de hacer todos los pasos, porque, bueno, los ayudantes en general tienen como sus puntajes por cada paso que ustedes van haciendo, entonces, y si de repente se equivocan, les llega el puntaje hasta el paso anterior, entonces siempre sirve. Y lo otro que tienen que tener cuidado, que yo no tuve cuidado acá, es que cuando lleguen a la solución, y esta solución esté en base a constantes, deben especificar que los A y B que ponen acá son constantes que pertenecen a los reales y pueden ser cualquiera. Porque bajan puntajes si no especifican eso. Bien. ¿Cómo fue eso último? ¿Alguna otra duda? ¿Cómo fue eso último, perdón? Que les decía que cuando lleguen a una solución de este tipo,
en base a constantes, especifiquen que son constantes, que se hace poniéndoles como A, B, E, R. ¿Por qué? Porque si yo no dijera eso, en teoría estoy diciendo que estos son valores. Entonces, en vez de estar dando las infinitas soluciones, estoy dando una. Entonces, la forma más correcta de decir este tipo de respuestas es poniendo que estas dos son reales cualquiera, y así estoy diciendo que en verdad no es una sola solución, sino que estoy diciendo que es una solución en base a constantes que van a depender de las condiciones de borde o iniciales del problema. Que tengan cuidado en esas cosas de ser bien rigurosos cuando hagan las tareas o los controles, porque hay puntaje por eso. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda. Dime. Disculpa, es que me queda como que no cacho bien por qué podemos como factorizar. Es que cuando factorizamos como el d cuadrado más a1d y lo ¿Esto? factorizamos, ¿sí? Ya, es porque, bueno, acá los estoy expresando como letras, pero en verdad estos son operadores diferenciales. Y de hecho, cada operador diferencial se va a aplicar en i. Y estos a son simplemente constantes que están acompañando al operador diferencial. Entonces, al final, como yo sé eso, es análogo a decir que este operador se aplica ahí, este operador se aplica ahí con una constante, y acá en verdad iría el operador identidad, que no lo estoy poniendo porque sé que el operador identidad me da i, y esto se va a aplicar ahí. Por eso lo factoricé de esa forma. Era una forma más conveniente para llegar a demostrar lo que me estaban pidiendo. Ya. Pero al final siguen siendo como. No es como que pasa a ser un polinomio ahora. O sea, siguen siendo como Sí, operadores, ¿no? sí, siguen siendo Ah, operadores. ya. Vale. Gracias. Ya. Alguien dice, si las soluciones del polinomio son complejas, ¿las constantes también son reales? Sí. De hecho, eso lo voy a ver en más detalle en la próxima semana, porque voy a ver como más problemas, menos como llegar y matraquear, sino como de tipo de problemas que le gusta al profe, que son medios físicos orientados a ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, sorry, yo voy a sacar casi puros ejemplos físicos, porque es lo que hago. Cuando tienen una función así, como cuando dieron Moderna, me imagino, ustedes tenían que las ondas en general se ven así. Y esto acá es la amplitud. En ese caso, sería como I es igual a una amplitud A por una función sinusoidal, por ejemplo. Y ese A es la amplitud, entonces son valores reales. Lo que es complejo es lo que está dentro del seno, que en este caso sería lo que está en la exponencial compleja. ¿Se entendió eso, Santiago? Bacán. Ya, ahora, bueno, no sé, tengo dos problemas para seguir. No sé si alcance a terminar los dos, así que no sé qué piensan ustedes. La P3 es un problema de TEU, que también es de ver casos, que tenemos un problema de valor inicial y tenemos que ver los casos para el que no tiene solución, el que tiene solución única y el que tiene más de una solución. Y el otro es una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea que tenemos que resolver con variación de parámetros y el concepto de Gronskiano. El profe me dijo que viera variación de parámetros. Entonces,
No sé qué les convendrá más y la otra se las puedo dejar explicada, igual va a estar la pauta. Ya, entonces pasemos a la P4. La voy a anotar. Y x cuadrado. Bien. Tengo eso. Y nos dicen en la A. Bien. Ahora, ya, P4. Lo que voy a tener es esta expresión, que es una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea, porque tengo esta parte de acá, y no normalizada, porque estoy con algo que está acompañando al I2'. Y nos dicen que los X de esta EDO son mayores a 0. Bien, lo primero que nos dicen es verificar que este conjunto acá son soluciones LI, es decir, linealmente independientes de la ecuación homogénea. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar en esta parte con la ecuación homogénea. Ya. Tenemos que x cuadrado, 2 puntos, menos 3x es igual a 0. Bien. Entonces, ¿qué hacemos para ver si son soluciones primero? Ver si solucionan. Es decir, vamos a reemplazar ambos en la EDO y ver que se cumpla la igualdad. Vamos a decir que I1 y 2 son iguales a x cuadrado logaritmo natural de x. Entonces, partamos con I1. I1 tiene que ser igual a x cuadrado. Entonces, la primera derivada es 2x y la segunda es 2. Reemplacemos eso en la ecuación diferencial. Entonces, vamos a tener x cuadrado por y 2 veces derivada, que es 2, menos 3x por la primera derivada de y, que es 2x, más 4 por y, que y es x cuadrado. Y esto es igual a 2x cuadrado menos 6x cuadrado más 4x cuadrado y es igual a 0. Entonces es solución porque soluciona. Ahora veamos el otro caso, que es para I2. Entonces, la primera derivada, tenemos que hacer la regla de la multiplicación. Entonces, derivo x cuadrado, me queda 2x logaritmo natural de x. Y si derivo logaritmo natural, me queda 1 partido en x por x cuadrado, que es x. Y ahora derivo la segunda vez y me queda 2 logaritmo natural de x más 1 más 2, que sería derivar el logaritmo. Y el 1 viene de derivar eso. Entonces, la segunda derivada es 2 veces logaritmo natural de x más 3. Y voy a borrar eso para no confundirme. Bien. Entonces, nuevamente voy a reemplazarlo y ver si soluciona, que sería x cuadrado por la segunda derivada
menos 3x por la primera derivada y no me va a alcanzar. Más 4i, igual no me alcanzó. 4 por i. Y simplifiquemos esto, entonces me quedaría 2x cuadrado logaritmo de x más 3x cuadrado, este por este, menos 6x cuadrado logaritmo de x, menos 3x cuadrado, y este por este, más 4x cuadrado logaritmo de x. Bueno, acá estos dos se van, y acá 4 más 2 menos 6 es 0. Entonces, también me da que es 0. Ya, ahora vimos que ambas son soluciones. Y nos queda ver que sean LI. Ya, ¿cómo podemos ver que son LI? ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene una manito arriba? Hoy recién la vi. Hola, una consulta. Dime. Es que acá, por ejemplo, en los dos casos, los exponentes de x eran los mismos. Si no fuesen iguales, como que no pudiéramos directamente determinar que es igual a 0. Dependería de x si es que son soluciones o no, o directamente no son soluciones de la ecuación homogénea. ¿Te refieres como a que si yo reemplazo i acá y no llego a que es igual a 0? ¿Eso? O sea, en las partes de abajo, cuando teníamos como i1 y 2, nos pusimos a desarrollar y vimos que finalmente, claro, los dos cumplían de que eran igual a 0. Sí. Pero, ¿qué pasa? O sea, ya lo que voy es que ahí nos dio que todos los términos tenían x al cuadrado y por eso como que se pudo ver directamente. Si es que, no sé, aparecía un x cubo, por ejemplo, y no se podía Ya, como por llegar directamente, ¿qué ejemplo, pasa? que esto me quedara como más x3, Claro. ¿cierto? Ya, entonces eso no sería una solución. ¿Por qué? Porque lo que me están diciendo es que estos son soluciones de la ecuación homogénea. Entonces se tiene que cumplir para todos los i que sean solución, que cuando los reemplace acá, tiene que ser 0. De hecho, eso es una buena forma de verificar si tienen tiempo de que la solución a la que están llegando es solución. De hecho, hay como un teorema que suena muy tonto, pero es súper útil, que la solución es solución si soluciona. Si esto me quedara con un x3 y esto me queda igual a 0, yo estoy diciendo que los x son igual a 0. Pero yo estoy diciendo acá que, de hecho, x es mayor a 0. Y esta ecuación de acá se tiene que cumplir, lo que se entiende, si no me lo están especificando, es para cualquier x. Y en este caso, para cualquier x mayor a 0. Si yo estoy condicionando el x, entonces no me sirve la solución a la que llegué. Vale, muchas gracias. Dale, ¿alguien más tenía la mano arriba? No sé si ya no tienes esa duda porque ahora no la veo arriba. ¿No? ¿Sí? Ya. Bueno, entonces volvamos al problema, que es como ahora vimos que son soluciones, pero ahora tenemos que ver qué son LI. ¿Y cómo podemos hacer eso? Ya, una forma sería como viendo que son base, entonces tienen que ser LI y generar el espacio de soluciones. Pero igual sería como súper largo. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el Gronskiano. ¿Por qué? Porque el Gronskiano se define como el determinante de las soluciones de la ecuación diferencial. Y lo que nos dice el apunte en la definición es que si el Gronskiano es distinto de 0, entonces las soluciones son linealmente independientes.
Entonces, así vamos a hacer una forma corta de determinar que estas dos soluciones son LA. Así que trabajemos con el Gronskiano. Bien. Ya, el Gronskiano se va a definir como, en este caso, que estamos trabajando en orden 2, como I1, I2, I1', I2', en el determinante de esta matriz. Entonces, reemplazamos el I1 y I2 que nos definimos y quedaría x cuadrado logaritmo de x, y la primera derivada de cada uno, que es 2x, y 2x logaritmo natural de x más x. Sí. Bien, ahora sacamos el determinante, que el determinante sería s por s menos s por s. Entonces quedaría 2x a la 3 logaritmo natural de x más x a la 3 menos 2x a la 3 logaritmo natural de x. Y esto me queda como x a la 3. Bueno, esto fue una coincidencia nomás, así que mejor lo borro para que no se confundan. Y entonces tenemos que el Gronskiano va a ser igual a x a la 3. Y esto va a ser mayor a 0, porque en la ecuación diferencial me dicen que x es mayor a 0. Y ahora, como el Gronskiano es distinto de 0, entonces las dos soluciones son linealmente independientes. X cuadrado y x cuadrado logaritmo de x son LI. ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo una. O sea Dime. que el Bronskiano, como lo único que hace es ver si es LI o qué más hace. Bueno, ahora vamos a ver que el Gronskiano sirve para una forma de resolver ecuaciones no homogéneas que se llama variación de parámetros. Entonces, como... Ay, ¿Mm? pero es como un valor entonces. Sí, el valor del determinante de las soluciones. Ah, ok. Ya. Gracias. De nada. ¿Carlos? Sí. ¿Qué pasa si nos queda una función que en un valor o en ciertos valores da 0 y en otros no? ¿Habría como que definirlo solo para cuando es distinto de 0? Bueno, Sí, en ese caso habría que decir, entonces son soluciones en este espacio. ok. Gracias. Tomamos el determinante para mostrar que no existe ese x0 tal que... Sí, al final lo que estamos diciendo es que en el espacio que nos están definiendo para esta ecuación diferencial, que son los x mayores a 0, estas dos soluciones que nos dicen van a ser siempre soluciones de la ecuación homogénea y además van a ser linealmente independientes, pues x es mayor a 0, donde me están pidiendo evaluar esto. Ahora, si me dijeran evaluar los reales, esto no se cumpliría porque en ese caso x puede ser 0. Y ahí tendría que especificar que solamente se va a cumplir cuando x es distinto de 0. ¿Alguna otra duda? Ya, bacán. Entonces, ahora en la parte B, nos dicen que encontremos la solución particular de la ecuación no homogénea. Y en este caso, el enunciado original decía que no calculemos las integrales porque igual eran como extrañas. Así que vamos a verlo. Ya, ahora tenemos que la ecuación diferencial va a ser la del inicio, esta. Porque en la parte A estábamos trabajando solo con la homogénea.
Entonces, ya. ¿Qué hacemos cuando obtenemos una EDO de este tipo y queremos aplicar teoremas o definiciones? Lo primero que vamos a hacer es normalizar, porque la mayoría de las definiciones se aplican a cuando la EDO está normalizada. Y si no me acuerdo, mejor normalizo por si acaso. Menos 3 partido en x más 4 partido en x cuadrado y es igual a logaritmo natural de x. Ya, entonces ahora tenemos la forma no homogénea y vamos a usar variación de parámetros. La fórmula de la variación de parámetros, en el apunte me parece que está escrita de otra forma, pero para orden 2 yo prefiero usar la que puse en el resumen, que fue con la que aprendí en el curso, que es menos I1, la integral de q de x y 2 partido en el gronskiano de x más I2 qx y 1 partido en w de x. Yo prefiero usar esta fórmula para orden 2. Ahora cuando son de orden superior, ahí ya no puedo usar esta porque no se va a estar cumpliendo y tienen que usar la versión general que sale en el apunte. Entonces, ya, veamos los datos, ordenemos, reemplacemos y calculemos la solución particular. En este caso ya conozco I1, que es x cuadrado, conozco I2, que es x cuadrado logaritmo de x, conozco el gronskiano, que es x a la 3, y q de x, en el apunte del profe, cuando digan q de x se refiere a la parte no homogénea de la ecuación diferencial, que en este caso es igual a logaritmo de x. Ya, ¿por qué es importante normalizar las ecuaciones? Bueno, yo una vez hice este problema y me equivoqué y no la normalicé. Y cuando usé esta fórmula, llegué a otra cosa que no era solución. ¿Por qué? Porque estos tipos de teoremas, definiciones, funcionan para las ecuaciones normalizadas. Así que acuérdense siempre de no estar normalizando. Ahora, ¿cuándo no es necesario? Bueno, cuando están sacando los polinomios característicos, a veces les va a dar lo mismo cuando está normalizada y cuando no. Pero mejor siempre normalizar. Esa es como la frase que siempre tengo que pensar en este round, normalizar. Ya, entonces reemplacemos. La solución particular entonces va a ser menos I1 por q de x y 2. Q era logaritmo de x por I2, que es x cuadrado, logaritmo de x, partido en el gronskiano, en dx, más I2, por la integral de qx por x cuadrado, partido en el gronskiano. Y simplifiquémoslo un poco. En este caso, me quedaría logaritmo al cuadrado y este se me va para abajo solamente. Partido en x más x cuadrado logaritmo de x por logaritmo de x partido en x. Ya. Acá algunos detalles que en general es fácil confundirse. Yo no puedo combinar o simplificar lo que está fuera del integral con lo que está dentro del integral. Entonces no puedo simplificar ese x con ese, ¿ya? Porque esto es lo que estoy integrando. Y otra cosa es que recuerden siempre poner el diferencial en las integrales para que no se vayan a confundir o que esté
Bueno, si no tuviera el diferencial no estoy haciendo nada, en verdad. Es importante que pongan el diferencial en la variable que estén integrando. Ya, entonces, el enunciado me dice que no calcule estas integrales, pero yo les voy a dar la solución, que es esta, menos x cuadrado, y esa integral da logaritmo de x a la 3 tercios, y esta da x cuadrado por logaritmo de x por logaritmo de x cuadrado medios, y al final tengo un acá tendría lo mismo partido en 2 y acá partido en menos 3, y si lo sumo me queda x cuadrado logaritmo de x partido en 6, y acá tengo la solución particular. Y ahora, si tengo la ecuación particular y tengo I1 e I2, puedo encontrar la solución general de la EDO y de X, que siempre viene a ser al final la intención de por la cual estoy calculando todo esto, que vendría siendo la homogénea más la particular. Y la homogénea, como ya tengo I1 e I2, va a ser A por I1 B por I2. Hoy no sé por qué se escucha ruido, pero gracias. Voy a revisarlo bien. Últimamente me han dicho harto que se escucha ruido de repente. Ya, entonces voy a reemplazar y voy a tener la solución general de la EDO, que sería A por x cuadrado más B por x cuadrado logaritmo natural de x más la homogénea, o sea, la particular. Y esta vendría siendo la solución de la ecuación diferencial. Ya, algunos detalles acá es que, si se fijan, la parte particular de la solución no lleva una constante. Por eso se le llama particular, porque va asociada a la parte no homogénea de la ecuación. Entonces, la solución particular no lleva constante y la solución homogénea sí lleva constantes. Igual es una forma buena de definirlo. De hecho, A, B pertenecen a los reales. ¿Bien? ¿Alguna duda? Voy a alejarme un poco por si alguien quería copiar. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Se escucha bien? Buenas, dale tú primero. Dale, no. Es cortita. Sí, siempre este método va a ser válido para calcular cualquier EDO no homogénea. O sea, sí, yo siempre voy a poder sacar la solución homogénea primero y después sumársela a la particular con esta cosa. Sí, de hecho, el método general para resolver este tipo de ecuaciones es justamente ese. Primero, cuando tengo una ecuación no homogénea, saco la parte homogénea, calculo el Wronskiano, uso variación de parámetros, saco la particular y sumo las dos para sacar la general. Ajá, ¿y a qué le llamas variación de parámetro? Variación de parámetros es esta fórmula de acá, que es la versión del caso de segundo orden de variación de parámetros que sale en el apunte. Ok, ya, perfecto. Muchas De gracias. hecho, siempre prefiero usar esta cuando es segundo orden, porque la del apunte me parece un poco engorrosa cuando estoy solamente usando segundo orden. Ya, esa es una súper buena pregunta, que es ¿qué pasa con las constantes que salen de acá? ¿Alguien se le ocurre qué pasa con esas constantes? Ya. Lo voy a explicar. Lo que pasa es que cuando a mí me piden la solución particular va sin una constante.
Pero si yo calculo variación de parámetros de esta forma, ciertamente va a haber una constante asociada a lo que yo estoy calculando. Pongámosle que esto va a ser C1. Pero lo que va a pasar es que al final esta constante no me importa porque yo ya estoy calculando una expresión general en función de otras constantes. Y como mi solución general es una suma entre la homogénea y la particular, yo lo que estoy diciendo al final es que las constantes de acá van a estar como absorbiendo esa constante que yo estaría considerando de estas integrales. Es como un abuso de la forma en que estoy trabajando esto, pero siempre se hace así y bueno, si lo hacen de esta forma, el ayudante va a entender que es por eso. Ahora, es bacán que lo entiendan también ustedes. De hecho, debí haberlo mencionado, así que bacán porque preguntaron. ¿Alguna otra consulta? Es que no entendí bien como qué estábamos haciendo como en la pregunta. O sea, como entendí el procedimiento y todo, pero como que no entendí el porqué. Ya. Hagamos un... Ya, volvamos y voy a explicar todo de nuevo. Ya, nos dan esta ecuación no homogénea, no normalizada. Y nos dicen que estas dos, veamos si son soluciones y si son LI de la homogénea. Es decir, básicamente nos dicen soluciona la parte homogénea primero. Y ahí, ¿qué hacemos? Vemos que son soluciones porque las reemplazamos. Y luego, a través del Gronskiano, vimos que son LI porque el Gronskiano me da distinto de cero. Como son soluciones y son LI, entonces esto de acá es una base de soluciones de la ecuación homogénea. Y de hecho esto lo vamos a llamar I1 y I2. Ahora, como esto se cumple, ambas son soluciones y son LI, el Gronskiano va a estar bien definido y todo va a ser bonito desde ahí en adelante. Gracias a eso, nosotros podemos llegar y decir que para la parte no homogénea podemos usar variación de parámetros. Que variación de parámetros es la forma que sale en el apunte, que yo simplifiqué en este auxiliar para el caso de orden 2, que vendría siendo esta fórmula. Entonces esa fórmula me permite obtener la solución particular, que es lo que me están pidiendo para sacar la solución general de la EDO. Ahora, yo calculo estas dos integrales, saco la solución particular y saco la solución general de la EDO, que va a ser la suma entre la homogénea y la particular. Y que va a tener dos constantes A y B, que van a estar absorbiendo de cierta forma la constante que me debió haber botado este cálculo de integrales. Y con eso saqué la solución de la ecuación homogénea, o sea, de la ecuación diferencial no homogénea. Ah, ya. Y en la parte donde queremos ver si son LI, ya. ¿Qué pasa si como que nos da el W distinto? O sea, no. Si nos dan solución, pero si nos da igual a 0, ¿no serían LI? Tendríamos que quitar No alguno serían o algo así. LI y no podríamos usar los teoremas que nos permiten calcular variación de parámetros. Entonces quedaríamos como hasta ahí. Ah, ya. Ya entendí. Gracias. Ya, bacán. Bueno, la P3 yo creo que ya no alcanzamos a hacerla, así que la voy a dejar explicada solamente y la voy a compartir desde el compu para ver el enunciado. Zoom. Ya. Lo que acá estábamos viendo es un problema de TEU que se usa harto. Y bueno, tenemos la función y tenemos la condición de borde o condición inicial. Entonces, este problema va a consistir en ir evaluando los casos para ver cuando el problema no tiene solución única y tiene más de una solución. Yo creo que igual quizás les pueda servir para lo que tengan que hacer de la tarea y la pauta la voy a subir hecha de este problema, pero por tiempo no lo alcanzamos a hacer, así que les recomiendo que lo vean. Quizás les pueda aclarar dudas sobre el TEU, porque TEU es un tema bastante complejo, de hecho creo que es la parte más difícil de este ramo, el resto es como matraca,
Pero el TEU es la parte como pensar, demostrar y eso, que es como la parte más DIM. Así que eso. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Comentario? Si no, para terminar. Ya. No la he hecho todavía, pero si quieren la pauta se la puedo subir dentro del fin de semana, porque no la he hecho todavía y ahora tengo como prueba mañana, así que después de eso se las puedo hacer. Ya, bacán. Entonces, gracias por haber venido. Ojalá les haya servido el AUX. Cualquier duda o comentario me mandan un correo solamente. Y que tengan un buen fin de semana.